sentencias. Ajá, no, sin apunte, sin apunte. Dale, yo sé que puede. Dale. Muy bien, Dios es uno, esa es la primera. Dios es tres personas, muy bien. Te falta una. ¿Hay una que es más Dios que otra? No, ¿cierto? Entonces, las tres personas son plenamente Dios. Bien, hermana, muy bien. Dios es tres personas. Cada persona es plenamente Dios. Sin embargo, hay un solo Dios. Hermanos, apréndanse esas tres sentencias. Con esas tres sentencias estamos declarando la doctrina de la Trinidad. ¿Y cuáles son las presuposiciones que nosotros tenemos? Porque nos encontramos, a ver, Kate, nos encontramos con un arriano, nos encontramos con un modalista y nos dice, no es lógico, no tiene sentido, ¿con qué lo comparas? ¿Cuáles son las presuposiciones importantes que nosotros tenemos en la doctrina de la Trinidad? Sí, digamos con lo que nos basamos. Decimos, de aquí es donde yo empiezo a construir todo. Muy bien, la Biblia es la autoridad. La Biblia es nuestra gran autoridad. No es la lógica, no es la razón humana, es la Biblia. ¿Y cuál es la otra? ¿Cuál es la otra? Hay otra gran presuposición, a ver, un varón. Hay otra gran verdad sobre la que nos basamos, que es la que nos guarda de, por ejemplo, decir, bueno, la Trinidad es como el agua, o la Trinidad es como el trébol, o la Trinidad es como un huevo. ¿Cuál es la otra? Ya acá te nos dijo una. Que es un misterio, bueno, serviría, pero digamos que no lo hemos descrito así. Dios es incomparable. O sea, que nosotros no podamos entender perfecta, plenamente la doctrina de la Trinidad, está bien, porque Dios es incomparable. Estamos estudiando, aprendiendo del Dios que va más allá de cualquier cosa, del Dios que no tiene ninguna comparación. Entonces, por eso algunos sí se frustran y dicen, pero es que dame una ilustración de la doctrina de la Trinidad. Muéstrame algo que explique así como lo que tú dices. No, porque Dios es incomparable. No lo podemos comparar con nada. Entonces, por eso la del agua, la del huevo y todo eso no nos sirve. Muy bien, hasta aquí lo del repaso. Vamos hoy a seguir estudiando la doctrina de la Trinidad, pero digamos que respondiendo a una o criticando a una de las herejías que hay respecto de la doctrina de la Trinidad, y es la doctrina del modalismo, también llamado unicitarismo o también llamado sabelianismo. Es lo mismo. Cuando ustedes escuchen sabelianismo, unicitarismo, modalismo, es lo mismo. ¿Quiénes, pues por si de pronto los términos no nos gustan, quiénes creen esta doctrina? Los pentecostales unicitarios. Los pentecostales unicitarios, los llamados Jesusolos, ellos son modalistas, unicitarios o sabelianistas. Se llama sabelianismo por un hombre llamado Sabelio, que fue un fuerte promotor de esta herejía en el primer siglo. Ahora, la dificultad con ellos, o lo que pasa con ellos, hermanos, ojo aquí, ellos dicen que Jesucristo sí es Dios. Todo lo que nosotros hablamos hace 8 días contra el arrianismo, los testigos de Jehová, niegan que Jesús sea plenamente Dios. Dicen que es un Dios, pero no es plenamente Dios. Si ustedes se topan con un modalista, él le va a decir, Jesús es Dios. Y les va a decir que el Espíritu Santo es Dios. Y no tienen ningún problema con decir Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ellos no tienen ningún problema. La dificultad es que ellos dicen que cada persona es un modo distinto en el que Dios se presenta. Es algo así, hermanos, y de verdad que no voy a caricaturizar. Abro un pequeño paréntesis, hermano. Cuando uno está criticando otra postura, uno tiene que ser lo más objetivo posible, o tiene que ser objetivo. Uno no puede estar haciendo algo que se llaman las falacias del espantapájaro. ¿Qué es eso? Que en el debate se dice que la otra persona cree algo que no cree,
O sea, hace un espantapájaro y critica ese espantapájaro. Ejemplo, en estas discusiones del calvinismo y el arminianismo, entonces dicen, los calvinistas es falso porque ellos no predican el evangelio, porque como ya Dios escogió a todos, entonces ya todos se van a salvar y ellos no predican el evangelio. Entonces la persona escucha y dice, wow, el calvinismo está muy errado, pero es que ningún calvinista cree eso. Entonces hacen un espantapájaro y luego lo critican. Entonces muchas veces dicen, los unicitarios dicen, pero es que ellos tienen un monstruo de 3 cabezas. Y no puede ser así, la Biblia no muestra que Dios sea un monstruo de 3 cabezas, entonces los trinitarios están errados. Y ninguno de los trinitarios cree en un monstruo de 3 cabezas. Entonces digo eso, hermanos, porque de verdad que estoy comprometido con todo lo que voy a decir, que ellos creen, fuentes de ellos y tratar de presentarlo lo más claro como ellos lo dicen, no haciendo espantapájaros. Entonces, ellos lo que dicen, cierro ahí el paréntesis, lo que dicen es que Dios es algo así, hermanos, como que se pusiera unas máscaras. Es el mismo Dios, pero entonces se pone la máscara del Padre, se presenta como el Padre. Se pone la máscara del Hijo, se presenta como el Hijo. Se pone la máscara del Espíritu Santo y se presenta como el Espíritu Santo. Él cambia de modos. Es la misma persona, una sola persona que se presenta de 3 distintos modos. De hecho, ellos suelen decir que en el Antiguo Testamento era principalmente Padre, se mostraba como Padre. En el Nuevo Testamento se mostró como Hijo, Evangelios. Y después, o sea, actualmente se muestra como Espíritu Santo. Por eso es que ellos también suelen hablar tanto del Espíritu Santo. No porque ellos menosprecian que un día fue Hijo y que otro día fue Padre, o se presentó como Padre o Hijo, sino porque es el modo actual en el que Dios se está mostrando. Repito, lo que ellos dicen, no estoy diciendo lo que nosotros creemos. Entonces, hermanos, uno tiene que tener mucho cuidado, repito, porque sí creen en que Jesús es Dios, sí creen que el Espíritu Santo es Dios, sí distinguen que hay 3, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero ellos no dicen que son 3 personas, ni dicen que cada persona es plenamente Dios, sino que es una sola persona que se presenta de distintos modos, Él cambia. De hecho, una ilustración que les sirve a ellos mucho, y yo les contaba que una vez discutiendo con una unicitaria, me explicó así, y yo por no entender bien la doctrina de la Trinidad, le dije, bien, estamos de acuerdo. Me dijo, Jeffrey, yo le estaba explicando la Trinidad, y me dijo, ok, Jeffrey, es como tú. O sea, tú eres pastelero, ese tipo yo trabajaba en el hotel, eres pastelero, eres padre, y eres también hijo, pues, de tu papá. Eres 3 modos distintos, pero eres una sola persona. Y yo, exacto, así es. Yo pensando que había logrado que una unicitaria entendiera la Trinidad, y mentira que ella me estaba metiendo en su herejía. No, hermanos, es 3 personas distintas. Y una pequeña precisión antes ya de entrar a ver cada uno de los argumentos, hermanos. Yo estoy utilizando el término herejía. Es importante que sepamos distinguir qué es una herejía. Cuando hablamos de una herejía, estamos hablando de una enseñanza que va contra la médula de la vida cristiana, de la salvación. Alguien pudiera creer, o bueno, más bien, alguien cree en el amilenarismo y otro cree en el premilenarismo. Unos dicen que no hay un milenio literal, otros dicen que sí hay un milenio literal. Pues el que tenga razón no importa, los dos van finalmente a llegar a los nuevos cielos y nueva tierra siempre y cuando hayan creído en Cristo Jesús. Eso simplemente sería una enseñanza errada. Pero cuando hablamos de una herejía, estamos hablando de una verdad que atenta contra las bases importantes de la fe cristiana, que pone en tela de juicio la salvación de la persona si la persona profesa esto. Al final daré una precisión más en esto, pero es importante que tengamos claro ahí. No estamos tratando con una enseñanza liviana. Bueno, para mí es mejor entenderlo como modalismo. No importa, no le entendí mucho al hermano Jeffrey, yo quiero seguir con el modalismo. No. Nos hemos tomado un buen tiempo detallando todo eso, mis hermanos, porque es fundamental. Las primeras guerras cristianas que se existieron, que se libraron, sangre, credos, se escribieron, fue por esta doctrina. No fue por temas de dinero, no fue por los temas del gobierno, fue por si Dios es un Dios trino, sí o no. Muy bien. Entonces, primer argumento que presentan los modalistas. Jesús
es el mismo Padre en cuanto a identidad, dicen ellos. O sea, que la Biblia identifica, su argumento es que la Biblia identifica a Jesús como el Padre. Ellos dicen que en varias partes Jesucristo es identificado como el Padre. Los textos que ellos usan son los que están ahí, ya los vamos a ver. La respuesta que nosotros daremos es que Jesús es diferenciado, no es identificado como el Padre. Más bien es diferenciado del Padre y ambos poseen la plenitud de la deidad. Vamos a analizar entonces cada uno de los textos que ellos usan para decir que Jesús es identificado como el Padre. El primero es Isaías 9:6. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Tanto los modalistas como los trinitarios decimos, este texto se está refiriendo a Jesús, no lo discutimos. Ellos dicen, mira, aquí se habla que Jesús sería el Padre eterno. ¿Qué le respondemos? ¿Qué le decimos? Ay, bueno, ¿a qué hora son los cultos allá? Voy a las 12. No, ¿cierto? Eso no es lo que respondemos. Tenemos que explicarlo. ¿Qué entiende un trinitario de ese texto? Porque parece que tienen razón. Porque la Biblia dice que Jesús es el Padre. Bueno, hermanos, primero, nosotros tenemos que entender que la Biblia no cayó del cielo, completica. La Biblia tiene un progreso de la revelación. Cuando Isaías escribe esto, no está todo el desarrollo trinitario, apostólico del Padre y del Hijo que tenemos en el Nuevo Testamento. Lo que los unicitarios hacen es tomar todo lo que significa Padre en el Nuevo Testamento y meterlo aquí. Como si aquí estuviera toda la doctrina paulina, petrina, respecto del Padre. Eso no es correcto. Porque cuando Isaías escribe Padre eterno, ni su audiencia ni Isaías comprende todo lo que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento. O sea, nosotros tenemos que irnos en la máquina del tiempo y ubicarnos en el tiempo de Isaías y pensar, ¿de verdad cuando Isaías dijo Padre eterno le estaba pensando hay un Padre, hay un Hijo, hay un Espíritu Santo? El Hijo es el Padre. No, eso es revelación novotestamentaria. No podemos coger el Nuevo Testamento y meterlo en este texto, primero. Segundo, cuando se habla aquí de Padre eterno, entonces ya sí, prestando la atención al contexto, está viendo a Jesús como nuestro proveedor. O sea, hablando del Mesías como lo que hace un padre, da todo, provee todas las cosas, es la fuente del bien, es el que salvaría, y eso tiene totalmente contexto con lo que habla de Dios fuerte, príncipe de paz, consejero y demás. Entonces, que a Jesús en Isaías se le llame Padre eterno, se está refiriendo a que Él sería el que nos daría todo como el Mesías. Ese sería el entendimiento. 2. Pero yo daría incluso un tercero. Yo le diría al amigo unicitario, ¿de verdad vas a basar toda tu doctrina en un texto profético del Antiguo Testamento? O sea, todo el carácter de Dios, toda la discusión de la doctrina de la Trinidad, ¿tú la vas a basar de Isaías? Hermanos, eso hermenéuticamente no es sabio. Es un texto del Antiguo Testamento, como les digo, no es toda la revelación. Es un texto profético. La profecía es difícil. Si esa persona le dice a uno que con este texto tiene toda la doctrina de la Trinidad, entonces yo quiero que por favor me explique todo Apocalipsis. Porque parece ser que la persona sabe todo de los textos simbólicos, proféticos y demás. La profecía es difícil de interpretar. Es mejor irse a algo que sea prosa, que sea escritura natural, un discurso. Entonces, esos serían los 3 argumentos para negar que esto esté hablando de una identificación de Jesús con el Padre. Miren, Jesús es el Padre porque Él dijo, yo y el Padre uno somos. A ver, hermanos, los invito a participar aquí. ¿Cómo respondemos a ese argumento? Aquí, créanme, no tienen que ir al griego, no tienen que ser expertos en Biblia, tienen que saber leer. ¿Cómo, hermano?
simplemente una unidad, pero bueno, ellos de pronto dirían, de eso se trata, son identificados, entonces es uno. Pero ahí, en la simple lectura. Sí, pero digamos que dice mi esposita que uno en esencia diferente subsistencia, pero digamos que le está metiendo bastante teología. Es mera lectura, español. Sujeto y verbo. Hay dos sujetos, muy bien, y el verbo está en singular o en plural. Plural. Si son el mismo, uno solo, diría yo y el Padre uno soy. Pero dice yo y el Padre uno somos. Somos plural. Si fuera uno, unicitarismo, diría yo y el Padre uno soy. Pero dice yo y el Padre uno somos, porque son dos, son distintos. El hecho de que Jesús utilice el plural, ¿y qué dice en griego? Plural. Plural. Son diferentes, son dos, es una pluralidad. Si fuera el unicitarismo cierto, este texto diría yo y el Padre uno soy, y murió el trinitarismo. Y el último, confieso, hermanos, no es que me gana el debate, pero confieso que si hay un texto que el único texto, que yo diría que el unicitario pudiera enredar a un creyente trinitario, sería este. O sea, de verdad, toda su doctrina, el único texto que pudiera levantarse como este sí me hace ganar el debate, obviamente que hay miles de versículos que hablan de trinitarismo, pero por lo menos de reconociéndoles uno que nos pueden confundir, Juan 14. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que yo estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Sí lo ve? Ver a Jesús es ver el Padre. Él es el Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace todas las cosas. ¿Sí ve? Jesús es el Padre. ¿Y qué dice el Trinitario? ¿Dónde que queda la iglesia unicitaria? Uy, muy bien. No la preparé, ¿no? ¿Por qué Jesús dice eso, hermanos? Porque Él es la imagen del Dios invisible. Miren, por 5 versículos, rápidamente. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación, Colosenses 1:15, Hebreos 1:3, el cual, o sea, hablando de Jesús, del Hijo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Ahí está, imagen misma de su sustancia. Colosenses 2:9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, en Jesús. Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Nadie ve a Dios, Cristo es el que da a conocer a Dios. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y ni al Padre conoce alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Hermanos, Jesús obviamente puede decir el que me ha visto a mí ha visto al Padre, porque miren todo lo que la Biblia dice, Él es el que muestra la imagen del Dios invisible. No podemos ver al Padre porque vemos a Cristo, vemos al Padre en Cristo, no porque Cristo es el Padre, sino porque Cristo muestra todo lo que el Padre es. De hecho, en todos esos versículos que le leí, particularmente los últimos 2, a Dios nadie le vio jamás, pero si hay alguien que lo ve, el unigénito Hijo, ya hizo una diferencia. El Hijo ve al Padre. Si no diría, no sé, el texto diría algo así como a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo se mira a sí mismo. Yo no sé cómo diría, ¿no? El unigénito Hijo es el que lo ha visto, el que está en el seno del Padre, Él le da a conocer. Pero el último, dice Jesús, nadie conoce al Hijo
sino el Padre. O sea, el Padre conoce al Hijo. Y después dice, ni nadie conoce al Padre, sino el Hijo. Ellos dos se conocen. ¿Y cómo hace la gente para conocer al Padre? Dice Jesús, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. El lo está hablando del Padre, lo quiera, el Hijo lo quiera al Padre revelar. Entonces no nos asuste Juan 14, cuando Jesús dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, nosotros decimos amén. En Cristo vemos al Padre, porque es un solo Dios. No es que Jesús es el Padre. Recuerden que el argumento de ellos va en que la Biblia identifica. No, la Biblia no identifica a Jesús con el Padre. Jesús muestra al Padre. Hermanos, eso es como la doctrina de nosotros ser creados a imagen y semejanza de Dios. Cuando Dios nos creó a imagen y semejanza de Dios, eso significaba que cuando veíamos a Adán y a Eva, nosotros veíamos a Dios. No es que Adán y Eva eran Dios, es que Adán y Eva reflejaban lo que Dios es. O sea, de Juan 14, decir que Jesús es el Padre y lo identifica, sería decir que Adán y Eva eran Dios. Porque Adán y Eva fueron creados a imagen y semejanza de Dios, mostraban a Dios. Es que eso es lo que pasa, ¿no? Con las herejías. De un solo versículo arman todo, pero ignoran todo un arsenal teológico que hay en la Biblia. Por eso yo les decía ahorita, uno. Pero es que no puede ser un solo versículo. ¿Y qué hacemos con los otros cientos, miles de versículos? Bien. Textos que demuestran, sigo con ese primer argumento, aquí es donde me quedo un poco porque de hecho vamos a ver que los otros se parecen a este mismo. Textos que demuestran la diferencia entre el Padre y el Hijo, que no son identificados como uno, o sea, como el mismo más bien, sino que son diferenciados. Romanos 15, 5, 6 dice, pero el Dios de la paciencia, ¿sí se alcanza a leer desde allá? ¿Sí? Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, lo que vamos a estar viendo en todos estos versículos es que si son el mismo, los apóstoles nos pegaron una confundida. O sea, si los apóstoles querían enseñar que el Padre y el Hijo eran en la misma persona cambiando de modo, esta era de las peores formas de decirlo. Porque dice el Padre de nuestro Señor. Eso lo diferencia. Sigue. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo. Gracia de Dios en Cristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Noten, comunión de Dios, llamados por su Hijo. Gálatas 1. Pablo, apóstol, aquí viene. No de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Hermanos, si es el mismo, hubiese dicho solamente por Jesucristo, ya. O por el Padre y ya. Pero él quiere enseñarnos que son dos. Por Jesucristo y por el Padre. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, Pablo quiere ser enfático en que son personas distintas. Primera de Juan 1:3. Noten, hermanos, todo el montón de versículos que se recitan. Y obviamente tuve que dejar muchos por fuera. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Ojo aquí. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. Con el Padre y con su Hijo. Si es el mismo, una misma persona, ¿cómo entendemos ese texto? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hermanos, aquí está la esencia de un tribunal. Está el juez y está el abogado. El abogado es distinto al juez. Imagínense un juicio en el que estamos señalando a una persona porque nos robó.
Y cuando llegamos nosotros a la audiencia, nosotros demandando al acusado, pues al ladrón, y lo vemos puesto en el juzgado ahí, ¿cómo se le llama eso? Donde se ponen el estrado, y el juez ahí puesto en el estrado, y vemos al condenado, y ¿tú qué haces allá? No, es que yo soy el juez, yo vengo a decidir sobre mí. No, pues, ¿qué sentido tiene, no? No, el padre está como el juez en el estrado, y el hijo está como el abogado, como el intercesor. Tienen que ser diferentes. Tienen que diferenciarse para que pueda tener sentido esto de un padre, de un juez y de un abogado. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Hijo del Padre, noten las diferencias. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. De ese texto no solamente la diferencia de Jesús diciéndole contigo, Padre, sino de Jesús orando. Hermanos, Jesús oraba al Padre. Si Jesús era el Padre, Jesús estuvo burlándose de las personas todo el tiempo. Estuvo mofándose de su audiencia. Ustedes dirán, la hermana Beatriz lo preguntaba la vez pasada, si está tan claro, ¿qué dicen ellos? ¿Cierto? Nos da esa curiosidad, está tan claro qué dicen ellos. Hermanos, ellos dicen que Jesús, como era Dios y era hombre, entonces Jesús oraba con su divinidad. O sea que Jesús humano se estaba refiriendo al Jesús divino. Jesús le está orando a su propia divinidad. Bueno, eso los mete en otro problema. Y es la herejía del nestorianismo, que en Jesús había dos personas, ¿no? Jesús era una persona. Por cierto, paréntesis. En esto sí, no lo he estudiado de un propio unicitario, pero hermanos, ellos confiesan que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. O sea, ellos sí dicen eso. Lo que quiero decir es que yo no sé qué dicen ellos. Si aceptan esa verdad, que es un misterio, eso no se puede explicar. O sea, tan difícil como lo es la doctrina de la Trinidad, es la doctrina de que Jesús era Dios y era hombre. Si Jesús no puede, si Dios no puede morir, ¿por qué Jesús murió y sigue siendo Dios? Esas cosas son difíciles de entender, pero ellos las aceptan. Pero no aceptan la doctrina de la Trinidad porque les parece ilógico. Pero es que Jesús sea verdadero Dios y verdadero hombre tiene su dificultad mental también. No son consistentes. Digo, no sé cómo lo explican, pero pues deberían conceder, pues si acepto este misterio, acepto el de la Trinidad. Cierro el paréntesis ahí. Entonces, ellos prefieren negar lo que creen de que Jesús es una sola persona, Dios y hombre, no dos personas. Ustedes, perdónenme la ilustración, pero es que es la única que conozco. No sé si ustedes alguna vez vieron Dragon Ball Z y ustedes recuerdan que Goku o los personajes se unían con otro y hacían una fusión y ellos hablaban los dos y se escuchaban las dos voces de las dos personas que se fusionaban y luego se separaban. Eso no es Jesús. Jesús no son dos personas que se fusionaron. No. Jesús es una sola persona. Si decimos que Jesús oraba a la divinidad, entonces Jesús había una fusión. Habían dos personas hablando al mismo tiempo. No. Jesús está orando con alguien, está hablando con alguien. Está hablando con el Padre, diferente a Él. Y estos últimos hermanos, Juan 1:1, digamos que estos últimos los cito más que todo para terminar de demostrar. O sea, me parecen que todos los anteriores explican, pero como son tantos y se nos olvidan, por lo menos los tres más claros que definitivamente dicen son diferentes. Juan 1:1, ya lo he explicado, no lo voy a explicar más. Mateo 3:16 al 17. Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Jesús está ahí, está siendo bautizado. Y aquí los cielos les fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía, dice Lucas, corporalmente como paloma. Entonces ahí está Jesús y está el Espíritu Santo descendiendo. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hermanos, ahí están los tres. Totalmente diferentes.
Si Jesús es el mismo Padre, ¿cómo está hablando desde los cielos? No, no, yo no sé qué es lo que dicen. Divide la naturaleza y una naturaleza está arriba y otra naturaleza está abajo. No, 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 sencillo, la Biblia es muy clara. Jesús está abajo, el Espíritu Santo viene descendiendo y el Padre habla desde arriba. Y eso no sucedió una sola vez, 3 veces se recita esto en la transfiguración y luego Primera de Pedro lo cita también. Juan 12, 28 al 30, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Noten, y la multitud que estaba allí y había oído la voz, oyeron la voz, decía que había sido un estruendo. Noten que ellos no dicen, eso es Jesús que habló desde su naturaleza divina. No, ellos reconocieron, no puede ser Jesús. Tiene que haber sido un estruendo. Otra cosa fue. Los unicitarios, si estuvieran ahí, dirían, ese es Jesús en la naturaleza divina. No, no, no. Todas las personas sabían, no es Jesús. Es otra cosa. Dicen ellos, debió ser un trueno. Otros decían, no, 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 debió ser un ángel el que le ha hablado, porque habló. No fue un mero trueno, habló. Las personas son las que hablan. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Hermanos, si Jesús es el mismo Padre, Jesús es el hombre más mentiroso que hay en el mundo. Y se quiso burlar de toda la multitud. Porque miren la precisión que él hizo. Unos dicen que un trueno, otros que un ángel. No, 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 yo les voy a explicar qué es. Vino por causa mía. Jesús, como el hombre de toda verdad, hubiese dicho, tranquilo, soy yo mismo. Después van a entender cómo es que yo hablo desde el cielo, en mi naturaleza divina, etcétera, etcétera. No, no, no. Él no es el que habló fue el Padre. Y por eso Él les precisa, tranquilos, eso vino por causa mía. No fue un trueno, no fue un ángel, no fui yo, fue otra cosa. Si Jesús es el mismo Padre, Jesús mintió aquí y no quiso decir la verdad. Listo, entonces ese era el primer argumento, como les digo, los otros vamos a ver qué más son semejantes a este. ¿Jesús es el mismo Padre en cuanto a identidad? No, porque Jesús es diferenciado del Padre y ambos poseen la plenitud de la deidad. Segundo argumento, Jesús es el mismo Padre, pero ojo, aquí ellos dicen en cuanto a las obras. El argumento más o menos es así. Jesús hace las obras del Padre, como resucitar y enviar al Espíritu. Entonces, como el Padre resucita y envía al Espíritu, conclusión, Jesús es el Padre. Ese es el argumento. ¿El Padre resucita? Sí. ¿Jesús resucita? Sí. Entonces Jesús es el Padre. ¿El Padre envía al Espíritu Santo? Sí. ¿Jesús envía al Espíritu Santo? Sí. Entonces Jesús es el Padre, el mismo. Lo identifican. Dicen que es la misma persona. Los textos que tengo ahí de Gálatas 1:1 y Juan 10:18 son de esos en los que él habla de que en Gálatas 1:1 dice que el Padre resucita y Juan 10:18 dice que Jesús se da vida a sí mismo. Entonces, como Jesús se da vida a sí mismo y es el Padre el que resucita al Hijo, entonces Jesús es el Padre. Eso es lo que ellos dicen. A ver, hermanos, ¿qué podemos responder nosotros ahí? Lo que hemos estudiado ya. Por eso puedo avanzar más rápido, porque ya hemos estudiado eso. Las 3 personas de la Trinidad operan juntas. O sea, cuando escuchamos ese argumento nosotros no podemos decir, no, 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 estás equivocado. Jesús no es el que resucita es el Padre. No, nosotros aceptamos que las 3 personas operan juntas. En la resurrección de Cristo el Padre operó, el Hijo operó y el Espíritu Santo operó. Eso no quiere decir que es una persona. Eso quiere decir que es un Dios que todos económicamente se ven involucrados en todas las obras trinitarias. Hermanos, ese razonamiento es muy tonto, la verdad. Ese razonamiento es muy tonto. Eso es como decir, primera premisa, ¿los alemanes son altos? ¿Sí? ¿Son blancos? Sí. ¿Jeffrey es alto y es blanco? Conclusión, Jeffrey es alemán. ¿Cierto? ¿Qué falló ahí? ¿Qué falló ahí? A ver, ¿qué falló?
¿Por qué no soy un alemán con ese razonamiento si es verdad? Y ustedes ya lo dijeron que los alemanes son altos y son blancos. Y yo soy alto y soy blanco. ¿Por qué no soy un alemán? Porque no tengo ojos azules, me dice por acá. Porque, échenle un poquito de cabeza. ¿Qué falla ahí en esa lógica? Porque esa es la lógica que siguen para decir, Jesús resucita, el Padre resucita, son el mismo. ¿Cuál es la falla en la lógica? Otra ilustración. ¿El aguacate es verde? Sí. ¿El pasto es verde? Sí. Entonces el pasto es aguacate. Lo vamos a echar en la ensalada. No entendemos qué es lo que hay mal ahí, ¿cierto? Pero no cuadra. Hermanos, es porque se están uniendo cosas que no están relacionadas. O sea, simplemente se están prestando atención en algunas semejanzas y de ahí se están yendo hasta lo más natural, hasta la esencia del objeto, de la cosa, y se están identificando. O sea, un alemán no es meramente un hombre alto y blanco. Si eso fuera un alemán, o sea, si esa fuera toda la esencia de un alemán, entonces yo sí sería un alemán. Pero es que un alemán no es eso. Un alemán, estamos hablando del origen, estamos hablando de la ciudad donde nace, estamos hablando de sus padres, estamos hablando de un montón de cosas. Pero es tomar dos características e inmediatamente identificarlas. Entonces, tomar una obra del Padre, una obra del Hijo y volverlos igual, no tiene sentido. Son más que simplemente resucitar. De hecho, ya para no tomar ejemplos de afuera, sino más bíblicos y más serios, más graves, entonces, ¿Jesús hace milagros? Sí. ¿Los apóstoles hicieron milagros? Sí. Los apóstoles son Jesús. Ya para no entrarnos en aguacates y en alemanes, bíblica. Si es así, los apóstoles son Dios, porque los apóstoles resucitaron. Si Jesús es el mismo Padre, porque el Padre resucita y Jesús resucita, entonces los apóstoles son Dios, porque los apóstoles resucitaron personas, Pedro por lo menos. Los milagros, Dios hace milagros, Jesús hace milagros, los apóstoles hicieron milagros, entonces son Dios. ¿Sí ven? Es tomar simplemente un elemento e identificarlo de la misma esencia, no tiene sentido. Miren el texto bíblico para explicarlo. Juan 5:19. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Y eso ya nos está hablando de diferencias. Ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también el Hijo lo hace. Perdón, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Hermanos, todos los verbos que hay ahí nos dicen que tienen que ser dos personas distintas. Enviar, amar, mostrar, todo eso nos habla de personas distintas. Y Jesús está reconociendo, lo que pasa es que somos un solo Dios. Yo no puedo hacer nada sin el Padre y el Padre no hace nada sin mí. Porque si yo llego a hacer algo sin el Padre, se rompió la doctrina de la Trinidad. Son dos dioses. Es un solo Dios. Personas distintas, un solo Dios. Bien, hermanos, ¿vamos bien ahí? ¿Alguna pregunta? Todas. Tercer argumento. Jesús es el mismo Espíritu en cuanto a identidad. Lo que dije del Padre lo aplican al Espíritu. Los dos siguientes argumentos son lo mismo. O sea, identificar, ven que en la Biblia Jesús y el Espíritu son identificados. Entonces dicen, es la misma persona. Solamente me voy a detener aquí en el único versículo en toda la Biblia en que pareciera Jesús ser identificado como que fuera la misma persona
que el Espíritu. Segunda de Corintios 3:17. Vamos allá. Segunda de Corintios 3:17. Yo lo cambié. No. Segunda de Corintios 3:17. Dice, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Seamos sinceros, pareciera que entonces el Señor Cristo es el Espíritu Santo. O sea, Jesús es el Espíritu Santo. Así como les decía que Juan 14 se le pudiera conceder de que parece que fuera que el Padre fuera el Hijo, pero vimos que no. Este pareciera, o sea, concedámosle, listo, el texto parece. No vamos a sacar de una a la defensiva, no, vamos a concederlo, listo, oye, sí, uy, parece. En el mejor de los casos, ¿qué digo? Déjamelo averiguo, ¿sí? No inmediatamente me enredo, niego mi doctrina, tal vez me falte estudio, no lo había notado. Oye, sí, el texto parece ser que el Espíritu, que el Señor, Cristo Jesús, es el Espíritu. Bueno, primero, leamos el versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, ahí está el Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. O sea, ya el versículo siguiente los diferenció, porque dijo, somos transformados por medio del Espíritu, Espíritu que es del Señor. O sea que no más el siguiente versículo debilita la identificación, decir que son el mismo. Ya en el siguiente versículo se puede ver que son diferentes. Pero hermano Jeffrey, todavía está la dificultad. Hermanos, cito Wayne Grudem, dice él, se pudiera elaborar un buen argumento partiendo de la gramática y del contexto para decir que este versículo se traduce mejor con el Espíritu Santo como sujeto, o sea, como el que realiza, del que se habla. Diría, ahora bien, el Espíritu es el Señor. Ahora bien, el Espíritu es el Señor. Como lo tienen en Reina Valera, el sujeto, en una oración siempre hay sujeto, verbo y predicado. Sujeto, verbo y predicado. En esta oración, el sujeto, o sea, la persona de la que se habla, sería el Señor, como lo tenemos en Reina Valera. El verbo sería es y el predicado sería el Espíritu. El Señor es el Espíritu. Pero lo que dice Grudem se puede gramaticalmente voltear. El predicado se convierte en el sujeto y el sujeto se convierte en el predicado para decir, el Espíritu es el Señor. ¿Sí me hago entender? Volteándolo. ¿Por qué gramaticalmente es posible? Porque tanto Señor como Espíritu son sustantivos. Y ambos están, solo por mencionarlos, en algo que se llama caso nominativo. O sea que lo nombra. No están, la función gramatical que ellos tienen en el griego, en la gramática griega, no permite, hermanos, en el griego no permite decir, ok, este es el predicado, este es el sujeto. El griego no lo permite. En nuestro español, sí. En el español, cuando yo digo, Jeffrey comió carne, el hecho de que carne esté después, en ese orden, Jeffrey comió carne, que esté posterior ya significa que la carne no es el sujeto de la oración. Yo no puedo decir, la carne comió Jeffrey. Yo no lo puedo voltear en el español. Porque el simple hecho de ponerlo posterior ya me dice, este no es el sujeto. Esas son las cosas que uno sabe, pero no sabe que las sabe. Por eso cuando ustedes escriben se aseguran de decir primero el sujeto y después ponen el predicado. El griego, hermano, el griego permite voltear todo eso. El griego puede cambiarlo.
En el griego ellos no tienen esa atadura del español. En el griego ellos pueden poner uno primero, después el otro y eso no les afecta nada. Ellos pueden poner una preposición antes, después poner... Ellos eso no les hace cosquilla, porque su gramática lo permite, pero sus reglas son las que determinan qué va primero y qué va después. Entonces, la gramática, ya no nos metamos más en esos temas, pero la gramática permite, porque los dos son sustantivos y los dos son nominativos, voltearlo, lo permite legítimamente. Pero bueno, puede quedar, oye, pero eso es un poquito arbitrario, entonces, ¿qué cosas son las que miden eso? Pues hermanos, simplemente entender que Señor no necesariamente es Cristo Jesús. Entender que Señor no necesariamente es Cristo Jesús. Yo puedo decir, yo soy el Señor de mi casa, y yo no estoy diciendo que yo soy Cristo Jesús en mi casa. Simplemente Señor está hablando de autoridad. Entonces cuando dice el versículo 16, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor, el que tiene la autoridad, es el Espíritu Santo. Y todo el contexto de aquí, ¿de qué está hablando? De los dones, del ministerio mayor, perdón, de los dones no, del ministerio del nuevo pacto, del ministerio mayor del Espíritu Santo, en donde el Espíritu Santo también es Señor. De hecho, es el texto crucial más bien para nosotros para demostrar que el Padre es Señor, el Hijo es Señor y el Espíritu Santo es también Señor. Bien, hermanos, toca repasarlo después, ¿no? Toca masticarlo más detenidamente. Baste resumir todo, por si de pronto los confundí un poco, con entender que se pueden volteémoslos. El Espíritu es el Señor. El Espíritu es el que manda. Él es la autoridad. Ahora, parecido a lo que les dije en Isaías 9:6. De pronto se me olvida todo esto. ¿De verdad, amigo unicitario, vas a sostener toda tu doctrina de un texto como este? El único versículo en toda la Biblia bastante confuso. De hecho, todo eso que el velo será quitado, que miramos a cara descubierta, es difícil. ¿Tú vas a decir que vas a basar toda tu doctrina en este único versículo? Isaías 9:6, 2 Corintios 3. Todo eso, tienes 200 versículos en los que los diferencian y tú tomas los dos más dudosos y de ahí armas toda tu doctrina. No parece seguro. Hermano, si yo en esta lección tuviera que sacar 20 versículos para explicar 20 versículos, uy, ahí sí, ¿no? Uy, el hermano Jeffrey tuvo que sacar 20 versículos para explicarnos en versículos en los que parecen identificarlos y decirnos por qué no son idénticos. No, me ha tocado sacar uno solo. Uno para el Padre y uno para el Espíritu, ya. Me gustaría ver una clase como esta de un unicitario. Eso sería sacar versículo tras versículo para decir, miren, esto no. Se les gastaría la vida. Cuarto, Jesús es el mismo Espíritu en cuanto a las obras. Como les dije, ya con lo que he explicado basta, pero es lo mismo. El Espíritu, Cristo mora en el creyente, el Espíritu mora en el creyente, entonces Jesús y el Espíritu son el mismo. La doctrina de la Trinidad económica ya nos corrige ese pensamiento. Los textos que ellos usan son Juan 14:16, donde dice que el Espíritu moraría, y Romanos 8:10, donde dice que el Espíritu de Cristo. Pero bueno, la Trinidad económica ya nos explica eso. Y el último argumento que ellos tienen es decir que Jesús es el nombre de los 3 títulos en Mateo 28. A ver, vamos moviéndonos primero a Hechos, porque Mateo 28 ya lo conocemos. Mateo 28 es el texto que dice, por tanto, id a todas las naciones y bautizarlas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces lo que ellos dicen es, mira, ahí dice un solo nombre, y ese solo nombre es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea que ellos nombre lo van a utilizar, hermanos, tal cual como lo utilizamos nosotros. Si ustedes me preguntan a mí, ¿qué nombre le vas a poner a tu hija? Yo no estoy pensando, o tu hijo, yo no estoy pensando en el carácter, yo no estoy pensando en la esencia, yo estoy pensando en una etiqueta. Ami, Joe, ya. Yo estoy pensando en todo el carácter. Ellos toman nombre en ese sentido. Entonces,
el nombre, la etiqueta del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo que ellos van a decir, hermanos, es que Jesús, el término Jesús, es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, como que Jesús y viene el Padre, Jesús viene el Hijo, Jesús viene el Espíritu Santo. O sea, Jesús es la etiqueta, el nombre, la etiqueta de las tres diferentes, de los tres títulos. Ellos dicen que son títulos, título del Padre, título del Hijo y título del Espíritu Santo. ¿Cómo argumentan ellos más o menos? Hechos 2:38. Dice, este argumento es bueno, concedámosle que es bueno. Es loco, pero es bueno. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo. Ellos dicen, ¿sí ve? Los apóstoles fueron mandados a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí se bautiza en el nombre de Jesús. Entonces Jesús es el nombre de Mateo 28. Es como si Mateo 28 dijera, bautícenlos en el nombre de Jesucristo, título del Padre, título del Hijo y título del Espíritu Santo. Eso es lo que ellos dicen. Y parece bueno, porque uno dice, ay, ¿por qué si fueron mandados a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, luego están bautizando en el nombre de Jesucristo? O le agregan Hechos 4:11 que dice, no, es el 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo, dado a los hombres, en el que podamos ser salvos. Entonces ellos cuando dicen no hay otro nombre bajo el cielo en el que podamos ser salvos, es en el nombre de Jesús. Tú eres salvo en la etiqueta Jesucristo. Jesús, ese nombre es el que te salva, no la persona. El nombre, porque ellos dicen, mira, es que dice que no hay otro nombre en el que podamos ser salvos. No estoy caricaturizando, de verdad eso es lo que ellos dicen. Ellos enfatizan el nombre, la etiqueta, no el carácter, no la esencia. Hermanos, bueno, todo lo del bautismo nos toca dejarlo un poquitico aparte para otra lección de la diferencia entre la orden trinitaria del bautismo y los apóstoles bautizando en el nombre de Jesús. ¿Por qué sucedió eso? Pues para simplemente decirlo es por un tema de la autoridad. Cuando ellos decían bautiza en el nombre de Jesús, ellos están diciendo hazlo bajo la autoridad de Cristo Jesús. Cosa que era muy importante para los judíos que no reconocían a Jesucristo. Pero no está hablando de la cláusula. Pero repito, eso nos queda para otra discusión. De la cláusula del bautismo. Si debe ser bautizado al decir Padre, Hijo y Espíritu Santo o los unicitarios bautizan en el nombre de Jesús. Nosotros decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y sumergimos. Pero eso nos queda para otra discusión. Más bien es entender que nombre, hermanos, no se refiere al título, a la etiqueta. El nombre se refiere a todo el carácter y dos argumentos en contra de esa postura de ellos. Y estos argumentos pues hasta explican un poco lo del bautismo y demás. Juan 14:26 dice, bueno, lo que quiero decir es que según Juan 14:26, el Padre y el Espíritu no tienen o no hacen parte del nombre. Porque en Juan 14:26 Jesús dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre, ahí están los dos, Consolador, Espíritu Santo y Padre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he hecho. Entonces, el Padre y el Espíritu, el Padre envía al Espíritu en el nombre de Jesús. El Padre no está siendo parte del nombre, ni el Espíritu Santo está siendo parte del nombre. Porque Jesús dice, ellos dos hacen esas cosas en mi nombre. O sea que si Mateo 28 significa que Jesús es el nombre para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu Santo, Juan 14:26 está diciendo que el Padre y el Espíritu no hacen parte del nombre. Porque Jesús dice mi nombre. O sea que es el de Él, no es el del Padre y no es el del Espíritu. ¿Sí me estoy haciendo entender?
No, Jesús no estaría entonces designando al Padre y al Espíritu, lo cual correctamente nosotros decimos, Jesús como etiqueta solo designa a la segunda persona. Nosotros no podemos decir Jesús Padre o Jesús Espíritu. Nosotros decimos Jesús el Hijo. Jesús no es la etiqueta para el Padre y para el Hijo. Mire que Juan 14:26 no se las aplicó, los dejó por fuera. Y preguntaríamos, ¿quién manifestó el nombre? Si en Lucas, no vamos a ir, pero en Lucas es donde el ángel se le aparece a María y le dice el nombre, que el que nacería sería llamado Jesús. Pero luego en Juan 17:6 Jesús dice, Padre, yo he dado a conocer tu nombre. Entonces, ¿quién dio a conocer el nombre? ¿El ángel o Jesús? Si el nombre lo tomamos como una mera etiqueta, hermanos, el nombre no es una mera etiqueta. El nombre nos está hablando de toda la persona, de todo el ser. Entonces, cuando dice Mateo 28, bautícenlos en el nombre, está hablando de todo el carácter de Dios, no de una etiqueta, de todo lo que Dios es, en la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ellos dicen, y ellos sí que lo utilizan por muletilla, hacer las cosas en el nombre de Jesucristo, pero no andan diciendo Jesús, Jesús para hacer las cosas. Ellos pues se contradicen, porque en el nombre de Jesús voy a invertir en este negocio, pero ellos no le ponen al negocio Jesús. Ellos saben que el nombre se refiere a la autoridad. Entonces, ¿por qué luego en Mateo 28 quieren decir que el nombre es la etiqueta Jesús? Bien, hermanos, hasta aquí la lección de hoy. Nuevamente, como se los dije hace 8 días, si se les olvidó todo esto, y algún día tienen que presentar defensa de la esperanza que hay en vosotros, háganlo con Juan 1:1 y con Juan 14:16. Esos 2 versículos, hermano. Llega el modalista. El Padre es el mismo Hijo y el mismo Espíritu Santo. Jesús es el mismo, es una sola persona, son modos. Juan 1:1 dice, el verbo era con Dios. O sea que estaban frente a frente, él estaba con Dios. Llega el arriano, Jesús es un Dios, no es Dios. Aquí dice, Jesús, el verbo era Dios. Y ya saben lo de la gramática, si se les olvidó tocó regresar. Comparan con el versículo 6, con el versículo 12 y finalmente con Juan 20:28, donde sí aparece el artículo definido. Y Juan 14:16. Yo rogaré llega el modalista, el Espíritu es el mismo Jesús, no son diferentes. Dice Juan 14:16 que Jesús rogaría al Padre y daría otro consolador. O sea que es diferente a él. No puede ser el mismo porque diría el Padre me enviará a mí. Otro consolador, es diferente. Llega el arriano y dice, el Espíritu Santo es una fuerza, pero Juan 14:16 dice que es otro de la misma clase. O sea que es una persona como Jesús, es un consolador. Ven, hermanos, con esos 2 versiculitos, uno tiene para defender claramente la doctrina de la Trinidad. Pero el más crucial es 1 Juan 5:7, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu, y estos 3 son uno. Y ambos nos van a decir, pero es que eso no está en los manuscritos en los mejores manuscritos. ¿Cuáles mejores manuscritos? ¿Sabes de qué estás hablando? Ve a la clase que después el hermano Adrián y Jeffrey van a dar de bibliología. El hermano Adrián, después explicaremos eso que yo mencioné así rápidamente de los manuscritos para saber que 1 Juan 5:7 sí hace parte de las Escrituras. Qué curioso. ¿Cuáles mejores manuscritos? Los que vienen de Alejandría, donde nació el arrianismo, donde nació el modalismo. Muy interesante que los manuscritos de Alejandría no incluyan 1 Juan 5:7. ¡Qué casualidad! Pero los manuscritos que vienen de arriba, de Bizancio, donde estaban todas las iglesias. Por cierto, en Alejandría no existía ninguna iglesia importante del Nuevo Testamento, pero hacia la parte de Bizancio, donde está Antioquía, Jerusalén, Galacia, Éfeso, Corinto, Creta, todos, sí está 1 Juan 5:7. Pero en donde no había ninguna iglesia bíblica, pues por lo menos de las que nacen en el Nuevo Testamento, y donde nace el arrianismo, y donde nace el modalismo,
No está primera de Juan 5:7. ¡Qué casualidad! ¿Por qué sería? ¿Sería que lo borraron? Obvio. Bien. Hasta aquí, hermanos. Oremos. Gracias, Dios del cielo, por enseñarnos más de ti. Te alabamos y exaltamos tu grandioso nombre, oh Señor. Bendícenos con más revelación de tu voluntad, oh Dios. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguna pregunta, hermanos? Si tienen dudas, los remito al credo atanasiano. Búsquenlo. ¿Qué es el credo atanasiano? Es un credo histórico. Después de tanto pelear, la iglesia salió con este credo para responderle a todos los herejes que habían. Y es herencia nuestra. Miren lo que decía postdata. Perdónenme, me confundo ahora un poquito en la edad, en el año. Creo que es 247 o 347 por ahí. Hermanos, sin internet, sin 10 versiones de la Biblia, sin Google, sin tantas Biblias, de hecho, sin computadores, sin tantos libros. Miren lo que decían ya los primeros cristianos. Quien quiera ser salvo debe sobre todo asirse de la fe universal. Quien no la observe en su totalidad y sin violarla, sin duda perecerá por la eternidad. Ahora bien, esta es la fe universal. Adoramos un Dios en Trinidad y la Trinidad en unidad, sin confundir las personas ni dividir el ser divino, porque el Padre es una persona, el Hijo es otra y el Espíritu es también otra. Pero la deidad del Padre, Hijo y Espíritu Santo es una, igual en gloria, coeterna y majestad. Lo que es el Padre es el Hijo y también lo es el Espíritu Santo. El Padre es increado, el Hijo es increado, el Espíritu Santo es increado. El Padre es infinito, el Hijo es infinito, el Espíritu Santo es infinito. El Padre es eterno, el Hijo es eterno, el Espíritu es eterno. Y sin embargo, no hay tres seres eternos. ¿Ven cómo dicen no tres seres? ¿Recuerdan la precisión que yo le hice de seres? No hay tres seres eternos, pero uno que es eterno. Así como no hay tres seres increados e ilimitados, sino uno que es increado e ilimitado. El Padre es todopoderoso, el Hijo es todopoderoso, el Espíritu es todopoderoso. Y sin embargo, no hay tres todopoderosos, sino uno que es todopoderoso. Así el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, y sin embargo, no hay tres dioses, sino un Dios. Así el Padre es Señor, el Hijo es Señor, el Espíritu Santo es Señor, por el texto que les dije hoy. Y sin embargo, no hay tres señores, sino un Señor. Como la verdad cristiana nos compele a reconocer cada persona en particular como Dios y Señor, así la religión universal nos prohíbe decir que hay tres dioses o señores. El Padre no fue hecho, creado o engendrado. El Hijo tampoco fue hecho o creado, pero sí fue engendrado por el Padre. Ya ustedes entienden eso. Y el Espíritu tampoco fue hecho o creado, pero procede del Padre y del Hijo. Así, hay un Padre, no tres padres. Un Hijo, no tres hijos. Un Espíritu Santo, no tres Espíritus Santos. Y en esta Trinidad, ninguno es antes o después, mayor o menor que el otro, sino que las tres personas son en sí mismas coeternas y coiguales. Y por ello debemos adorar la Trinidad en unidad y al único Dios en tres personas. Así es como debe pensar acerca de la Trinidad quien quiera ser salvo. ¿No le parece maravilloso? Más claro no canta un gallo. Muy, muy claro, hermanos. Muy claro, muy expresada la doctrina de la Trinidad. Como notaron aquí, hermanos, si es lo que nosotros creemos, es una herejía y creemos que están perdidos los que no confiesan la Trinidad. Sin embargo, hermanos, puede ser que el Señor salve a algunos que están en la doctrina unicitaria. ¿Por qué? Porque no entienden lo que creen. Y de verdad que no quiero hacer un argumento emocional o llevarme por un argumento emocional, pero mi suegra era unicitaria. Y ella oraba y decía, Padre, te pido gracias por tu Hijo. Y yo decía, para entre mí, nunca le dije nada, yo suegra, esa es la oración más trinitaria que usted ha podido hacer. Porque no saben lo que creen.
Porque uno les pregunta si Jesús es Dios, dicen que sí y creen en Él. Pero temo por los que saben lo que creen, lo sostienen, lo divulgan, lo defienden. Temo por ellos porque no creen en el Dios tal cual como se reveló. Eso para que no estemos condenando a todo el mundo, simplemente siempre predicando el Evangelio. Amén. Va. Rapidito porque... Ajá, ajá. Hermano, lo que pasa es que ahí hay asuntos, por un lado, de la dificultad misma que hay en el nombre de Jehová. Uno. Dos, de idioma. O sea, nosotros no podemos encontrar en el Antiguo Testamento curios, como no podemos encontrar en el Nuevo Testamento Adonai, porque son también temas de idiomas. Entonces, a eso en parte se deben los cambios del nombre, de que en el Antiguo Testamento se hable de Jehová, de Adonai, en el Nuevo Testamento se hable de Teos, de Señor. Pero para seguir andando más, hermano, se me va bastante tiempito para explicar todos esos detalles. No sé si hasta ahí respondo, o sea, que en parte se debe a la dificultad del nombre y a los asuntos del idioma, pero no es como que sea otro Dios. O sea, si en el Antiguo Testamento se le llamaba Adonai, pues en el Nuevo Testamento se le llama Curios, y en español se dice Señor y en inglés se dice Lord y así. Los judíos por lo menos enfatizan mucho en que Jesús es Yeshua. Y si no decimos Yeshua, no somos salvos, porque casi como los modalistas enfatizan el nombre, la etiqueta, no el carácter. No, nosotros no somos salvos en Jesús, Jesus Christ, en lo que sea, ¿no? Nosotros somos salvos en Él. Nosotros le decimos Jesús en nuestro idioma. El griego le diría Curios o... se me fue el nombre. Cristo en griego. Se me fue el nombre. No, Cristo en griego, ¿cómo es que se dice Cristo en griego? Se me olvidó. Cristos. O Mesías en el Antiguo Testamento, ¿no? Nosotros no somos salvos en esa etiqueta. Bien, vamos al refrigerio, mis hermanos.